Estamos acá en Noticias Día por Día. Bueno, y como anuncié al comienzo, están los miembros de la agrupación de trabajadores legislativos Néstor Kirchner, Raúl Rojas, Fabián Esteco y Gustavo Bollo. Un placer tenerlos acá en la radio. Gracias por la invitación. Un gusto para nosotros. ¿Cómo, esta es una agrupación política dentro del Congreso de la Nación? Así es. ¿Cómo surgió? No, la idea fue, nos juntamos algunos compañeros viendo que no se hacía política dentro del Congreso. El Congreso generalmente es donde está la política. Hay una frase que se escucha todo el tiempo en el Congreso que dice: esta es una casa política, esta es una casa política. Y no hay política, o sea, no hay gente que exprese su voluntad política. ¿Pero eso ocurre desde esta gestión? Y en esta gestión, sí, realmente sí. Lo que nosotros recordábamos muchas veces es haber visto a medio año de una elección que haya pegatinas por todos lados, gente expresando su gusto político, y ahora vos vas al Congreso y parece un quirófano. ¿Y por qué sucede eso? Y sucede nosotros creemos que sucede por el miedo que instaló esta gestión. Esta gestión instaló miedo en todos los sectores. El Congreso son 5 sectores. Contanos bien a los oyentes. El Congreso se divide en 5 partes: la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores, después está la obra social, que es la DAS, y después está la Biblioteca del Congreso y la Imprenta del Congreso. Cada sector es un sector independiente. Igualmente somos todos trabajadores legislativos, todos trabajamos para el Congreso de la Nación. Pero cada sector se maneja, digamos, de manera independiente administrativamente. En todos los sectores, desde el año 2015 en adelante, hubo una persecución ideológica. Contanos bien cómo fue esto. Cómo fue con miedo a la gente, te cuento, yo soy de biblioteca, te cuento biblioteca. Nosotros llegamos a tener el ataque del propio presidente de la Nación, público. Te podés imaginar lo que eso significa en los trabajadores de la biblioteca, que venimos sufriendo de décadas de estigmatización, pero de periodistas, de diferentes, algún que otro legislador que hablaba de la biblioteca mal. Nunca de un presidente de la Nación. Fue una cuestión terrible, fue un golpe para nosotros terrible. 2 veces. La segunda vez fue mucho más peligroso, porque la segunda vez se puso a comentar los sueldos más altos que había en la biblioteca, como si fuese el sueldo general. Y públicamente dijo que cobramos determinada cantidad de pesos, que la mayoría no cobraba eso, sufriendo no solo la estigmatización del propio presidente, sino que sufriendo también la mirada de los otros, de la otra gente del pueblo, mirándote de costado, diciendo: como ustedes no van a trabajar y cobran esto, porque Bien. La estigmatización es que no vamos a trabajar. Y a partir de esas declaraciones del presidente, contanos cómo cambió dentro de la biblioteca el trabajo. Y cambió un montón. Cambió, por ejemplo, a partir de las declaraciones del presidente. En esa época nosotros teníamos una presidenta de comisión. La biblioteca se maneja por una comisión de legisladores, 6 de diputados, 6 de senado, y cambia cada 2 años. En esa época tuvimos una presidenta de comisión que salió a defender a los trabajadores, la primera vez. La segunda vez tuvimos otro presidente de comisión. Que hizo silencio. Sí, por eso no nombro. Otro presidente de comisión que hizo silencio, que dice que estaba, digamos, de acuerdo con eso, que estigmatizó también a ciertos sectores de la biblioteca por una cuestión ideológica. Por mi lado, yo quería agregar a lo que el compañero está comentando, que pareciera que el nuevo presidente tomó cuenta de cómo vienen las cosas, para hablarlo de algún modo, ¿no? Como la gente suele hablar en la calle. Tomó cuenta de cómo vienen las cosas y a partir de ahí encara otra conducta. Todos los
miembros de la casa no somos ajenos a lo que le cayó encima a todo el empleado público. Convengamos que en aquel momento se decía que había que echar millones de empleados. Al final se echaron muchos empleados. Pero formó parte del sistema de miedo, de intimidación, que seguramente lo vamos a ver pasada esta gestión, vamos a ver allá a lo lejos lo que significó haber entrado en una especie de cono de sombra, de temor, te están vigilando a tus redes, todo aquel medio por el cual la mujer y el hombre se expresan de distinto modo, incluso dejó de hablar. Así que ya sabemos lo que fue el proceso, los miles desaparecidos, pero el hombre y la mujer no tenían en general gran desconocimiento, como supimos después, pero hoy no. En este caso, hace 4 años, desde el 75, desde que entró esta gestión, todo empleado público, y estamos hablando del Congreso de la Nación, sufrieron miedo, temor a ser expulsados, a perder su trabajo, a ver cómo trabaja, a ver cómo se expresa. Así que eso fue una descripción, digamos, de algún modo. Y Gustavo, ¿vos en qué sector En el Senado estás? fue mucho peor. En el Senado la primera medida que tomó la vicepresidenta de la Nación fue despedir más de 2.000 personas con la complicidad de algunos medios de comunicación que publicaron con nombre y apellido quienes eran los despedidos porque supuestamente eran ñoquis. Después tuvo que reincorporar a todo el mundo, quedaron muy poquitos afuera. Y no solo eso, sino que ella misma incorporó a más de 800 personas, de las cuales ahora quiere dejarlas en la planta permanente del Senado, después de haber perseguido a los compañeros, de haberle bajado la categoría, a gente que cobraba por ahí en el 2015 11.000 pesos de sueldo, terminó cobrando 5.000 pesos de la noche a la mañana. ¿Y qué motivos se daban para...? Ninguno. La persecución política. Coincidía que las 2.000 personas venían trabajando de gestiones anteriores y vos te ponías a fijar que no te ibas a encontrar con ningún aliado del gobierno, sino que eran todos compañeros que habían cumplido funciones y trabajaban con gestiones anteriores, la mayoría que venía del peronismo. Comenzó esa persecución, comenzó el hostigamiento para que todo el mundo cumpliera un horario cuando el trabajo nuestro es bastante complejo. No es un trabajo administrativo, es un trabajo político. Uno depende de lo que necesita el senador y hay veces en los que trabajás en el Congreso de la Nación, pero hay veces en los que trabajás en la provincia. Es imposible armar un esquema de presentismo con un dedito como si fuera una oficina donde vos cumplís un trabajo de 9 a 4 de la tarde. Lo hicieron, empezaron a perseguir, suspendieron un montón de programas interesantes que se venían haciendo, como Senado Abierto, por ejemplo. Senado Abierto era todo un desarrollo para nuevas propuestas, se estudiaba sobre lo que acontecía en la sociedad, se incorporaban al Senado nuevas temáticas con gente experta, todo eso quedó afuera, se eliminó eso, se eliminaron los viáticos para los trabajadores que tenían que viajar, se eliminaron los viajes. O sea, por ejemplo, todo lo que era el trabajo de capacitación de trabajadores que los senadores podían realizar, eso fue eliminado y se armó una dirección general de capacitación en donde solamente se hacía lo que les gustaba a ellos, digamos, ¿no? Director de capacitación que tiene varios conflictos con sus mismos trabajadores. Hubo realmente una situación muy compleja que terminó en que muchos de los trabajadores tengan miedo, aún hoy tienen miedo de perder sus trabajos ante la amenaza sistemática de la gestión de Gabriela Michetti y de Elio Rebot, que cayó con todo en contra de los trabajadores. Hubo mucha persecución y ahora que se están yendo, cuando vinieron dijeron los funcionarios políticos que vienen con la gestión se van con la gestión. Y eso es lo que dijeron. Están dejando 800 de estas personas, que
son nuevos trabajadores en cargos importantes, con nombramientos que son extemporáneos, con concursos que son extemporáneos. No se puede hacer un concurso, después que hace muchos años que no se hace un concurso cuando faltan 2 meses que se vayan y por casualidad ganan los funcionarios que ellos trajeron. Es todo bastante sospechoso, por eso estamos exigiendo que se frenen los nombramientos, que se frenen los pases a planta permanente y que se suspendan los concursos, tanto se revisen. Así que los nombramientos ya están, ya es un hecho. Sí, claro, tenemos documentación que así lo avala. Uno entra a la página del Senado y figuran los nombramientos de las personas. Muchos de ellos, casi todos, son funcionarios políticos que vinieron a la gestión y que se quieren quedar en el ámbito del Senado de la Nación. El problema no es con los trabajadores. Nosotros no tenemos problema que un trabajador pase a planta permanente, al contrario, nosotros lo promovemos eso. El problema somos los funcionarios políticos, porque acá, ahí es donde está, primero, la cantidad de miles de pesos que eso significa. Y después que vinieron con el ejemplo de que ellos eran diferentes, entre comillas, de que ellos no hacían ese tipo de cosas. Sin embargo, lo primero que hicieron cuando supieron que perdían las elecciones es empezar a pasar planta política a planta permanente. Ese es el tema. Por eso también nosotros armamos una agrupación. Esto digamos, es una denuncia que nosotros hacemos. Nosotros armamos una agrupación para también apoyar un proyecto político. Nosotros queremos apoyar un proyecto político dentro del Congreso. Creemos que no hay agrupaciones políticas, hay agrupaciones gremiales, digamos. Hay muchas agrupaciones que son gremiales. Nosotros hablamos desde el punto de vista político, por eso no nos metemos con el tema gremial, no nos metemos con temas puntuales que pueden hacer al trabajo de los compañeros, porque esa es tarea de los gremios. Sí nos metemos con las decisiones políticas, y esto es una decisión política. Nos parece que este tipo de cosas... una declaración ante esto que está sucediendo. Sí, hicimos una declaración pública y bueno, y estamos con eso. Nos parece que es una decisión, primero haber echado compañeros cuando asumieron la conducción, y ahora que se van, queriendo meter por la ventana funcionarios que son políticos. ¿Y la agrupación, qué actividades ha realizado y cuáles son las actividades futuras? Venimos trabajando en todo lo que tiene que ver con esta cuestión de la campaña. Queremos colaborar con el triunfo de la fórmula Fernández-Fernández. Somos trabajadores legislativos, pero todos tenemos que ver con la política. Pero además la agrupación realiza un trabajo social muy interesante que tiene que ver con colaboración con algunos lugares que realmente la están pasando mal, como hogares en La Matanza, y ahora estamos haciendo una gran campaña de todos los trabajadores, juntar alimentos y también frazadas y lo estamos realizando con los curas de adopción por los pobres, para tratar de colaborar de esta manera. Más adelante tenemos pensado una serie de acciones mucho más importantes, por ejemplo una escuela de doctrina peronista y por supuesto participar de todo lo que hagan los distintos organismos en lo que tenga que ver con la capacitación de los trabajadores para mejorar en el ámbito laboral. ¿Qué representa para cada uno de ustedes ser trabajador legislativo? Y nosotros hace muchísimos años estamos en esto, ¿no? La vida nos pasó en el Congreso. Ser trabajador legislativo para mí es primero estar en lo que yo considero que es el poder más importante de los tres, porque es el poder donde se representa al pueblo. Y desde la agrupación, por eso también armamos una agrupación, porque también queremos llevar a los legisladores cuál es el pensamiento del pueblo, ¿no? Estar ahí, llevar la voz de la gente al legislador para que el legislador sepa bien cómo está gobernando y cómo está creando las leyes. Para mí es eso, toda una vida de trabajar ahí. Vos cuando estás ahí mínimo tenés 8 horas de trabajo, más las horas que te quedás después según la tarea que tengas, y pasás con tus compañeros, pasás prácticamente la vida. Muchos compañeros
haces amistades, familias se forman ahí, así que para mí el Congreso es mi segunda casa, seguramente. Oye, para mí es un honor, la verdad que nunca me imaginé que iba a terminar trabajando en el Congreso. Yo soy el más joven de los tres en lo que tiene que ver con trabajo. Hace 8 años que estoy, pude cumplir un rol muy interesante en la creación del canal de televisión del Senado de la Nación. Y actualmente trabajo en comisiones asesorando lo que tiene que ver con las leyes, y estar ahí, además de un honor, es un compromiso, porque como decía Fabián, uno de alguna manera trata de representar lo que recibe de la gente con la que trabaja para sentarse en una mesa de discusión para saber o para tratar de elaborar leyes que beneficien a esta gente. Es un honor y un compromiso. Voy a estar eternamente agradecido por esta oportunidad de estar cerca de la discusión de las cosas que le hacen bien a la gente. Desde mi punto de vista, Claudia, igual que los compañeros, es un honor. Indudablemente es un agradecimiento a la vida haber participar de la Casa de las Leyes, y como últimamente se le llamó la Casa Política del Pueblo, donde el pueblo expresa sus voluntades, donde tienen que realizarse. Quizás haya algunos déficits que hay que superar, y un déficit a superar es la participación política, una de las actividades más dignas que mujer y hombre pueden tener en la vida, es expresarse políticamente, ya sea con cualquiera de las ideas, en nuestro caso, desde un pensamiento nacional y popular que expresa el peronismo, y en este caso detrás de una fórmula Fernández, ¿verdad? Pero que llamamos, convocamos, pedimos, incitamos a la gente, a nuestros compañeros, a que activen políticamente, se expresen políticamente, independientemente de los acercamientos que puedan tener más o menos lejos, de acuerdo a su actividad, de acuerdo a su vida, pero que se participen, que se incorporen a una actividad política, vuelvo a repetir, nosotros desde el lado peronista. Bueno, les agradezco mucho este paso por Noticias Día por Día. Gracias. Yo lo que te quería, para terminar, quería comentarte que nosotros dentro del Congreso lo que hacemos y lo que pretendemos es representar en cierta medida, en lo poco que podemos hacerlo, el pensamiento de Cristina Fernández de Kirchner, ¿no? Nosotros somos gente que durante estos 4 años estuvo en cierta medida resistiendo junto con muchos compañeros más, teniendo arriba las banderas de Cristina Kirchner, que fue la que nos representó, la que representó al pueblo adentro del Congreso. No olvidemos que las 2 bancadas en Senado y Diputados que lucharon en contra de las leyes de hambre, las leyes que cortaron derechos, fueron las bancadas que respondieron a Cristina Kirchner, con Cristina Kirchner a la cabeza en Senado y en diputados también. O sea, nosotros somos eso. Disculpame que te lo diga ya casi al final, lo quiero dejar bien claro porque nosotros representamos eso. O sea, nuestra agrupación va atrás de Cristina Kirchner, y a nuestra agrupación la conduce políticamente Cristina Fernández de Kirchner. Mañana, que es el Día de la Lealtad, nosotros vamos a hacer un acto en la calle Bartolomé Mitre al 1895, vamos a hacer el acto del 17 de octubre, lo hacemos un día antes porque el 17 hay muchos actos y digamos es complicado, y vamos a estar entregando, nosotros hicimos una entrega a Milagro Sala de una plaqueta. Consideramos que los presos políticos que hay merecen nuestro reconocimiento, y mañana vamos a hacer un reconocimiento a Amado Vudú, preso político del gobierno de la Alianza. ¿A qué hora va a ser? Va a ser a las 13 horas, 13 horas, ¿no? Sí. En Bartolomé Mitre, 1895, segundo piso. Y bueno, y en el Día de la Lealtad también reivindicamos a la persona que más leal, al político que más leal estuvo con nosotros en estos 4 años, que es Cristina Fernández de Kirchner.
todo aquel que se quiera sumar a la agrupación, ¿cómo los puede ubicar en Facebook? Nos ubica en Facebook como Agrupación de Trabajadores Legislativos Néstor Kirchner. Y estamos ahí en Facebook y nos conectamos. Después pasa a formar parte de nuestro WhatsApp y pasa a formar parte de la agrupación. En este momento la agrupación funciona con los trabajadores legislativos. Y se pueden agregar, capaz que no sean trabajadores legislativos. Se pueden agregar digamos, en lo que es la actividad política y la acción política, sí, gente que no sea trabajadora legislativa, pero la agrupación en sí, para votar y para esas cosas, funciona por ahora con los trabajadores legislativos solamente. Bueno, muchas gracias por haber estado acá.